Sí, la casa quinta, que es como todas las casas, yo creo que hay mucho de mito y muy poco de sustancia, ¿no? En lo que nos han contado. Porque las casas son procesos, ahora que estábamos hablando de mi curso sobre las casas y todo esto, ¿no? Pues muchas veces la gente me dice, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre Leo y la casa quinta y el sol y todo esto, ¿no? Y claro, es que son conceptos básicos, las casas son procesos y los signos son energías. Si uno tiene una cierta base científica es más fácil de entender porque, claro, la energía es la energía, lo que da vida, lo que crea dinámicas, y los procesos, si quieres, es algo más psicológico, es más vital, es nuestra hoja de ruta. Entonces, la casa quinta es aquella porción del cielo en la que vamos a proceder a este proceso que es el encontrarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, descubrirnos quiénes somos. O sea, ahí es nada. Fíjate, la tarea de la casa quinta es saber quién soy, ¿no? Y claro, uno adopta diferentes técnicas en la casa quinta para saber quién es uno, para ser uno mismo, porque en la casa quinta, digamos que nos hemos graduado en casa quinta, hemos terminado el estudio de la casa quinta cuando uno sabe quién es uno mismo, cuando uno es, más que saber, es cuando uno es uno mismo, ¿no? Es el famoso tatuanasi, ¿no? Del sánscrito, sé tú mismo, sé tú misma. Sé tú misma y a partir de ahí ya despreocúpate de todo, porque si eres tú mismo, si eres tú misma, pues ya todo va a ir fluyendo, ¿no? Es una casa, diría, central en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante entenderla como proceso y cómo ver que los planetas que están en esa casa, o el regente de esa casa, o los tránsitos por esa casa, nos van a ir avanzando, van a ser, yo diría, cursillos intensivos o larguísimos, pero un tránsito de Plutón va a ser un curso de 20 años, ¿no? Los pobres que tengan la casa quinta en Acuario, ¿no? Pues van a ser 20 años ahora de descubrir quiénes son ellas mismas con ese Plutón en Acuario, por ejemplo, o pueden ser cursillos rapidísimos, ¿no? Con el tránsito del Sol, de la Luna, de Marte, de Mercurio, pero son siempre cursos que te llevan a descubrir qué es lo que tú eres, tú misma. Pero, y tú estás tocando ahí un tema muy importante y es que una carta natal no es un manual de instrucciones de una máquina, sino es la ruta de navegación, porque no somos una máquina, sino somos proceso. Nacemos con una carta natal que es como una huella digital que cuando nacemos es como si se activaran todos los relojes de las funciones que tenemos para ser desarrolladas. Y cada una de las casas nos va dando los ámbitos de la mejor forma de expresar y expandir esas funciones a medida que va pasando el tiempo. La casa 5 es la casa que está a 120 grados del ascendente. Comparten, digamos, elemento, ascendente y casa 5. Es una casa, es un elemento fijo, y que, lo cual quiere decir que en casa 1 simplemente hacemos por hacer, hacemos por abrir espacios, pero en la casa 5 empezamos a tener conciencia de lo que hacemos. Empezamos a cultivar ese proceso de individualidad, de saber quiénes somos y de reconocernos. Venimos de la casa 4, que fue lo que hablamos la clase pasada, en donde hay una seguridad, una intimidad, donde hay un cobijo. Y la casa 5 lo que habla es el llamado a la aventura, a salir de esas zonas de confort para empezar a reconocerme como un individuo diferente, diferenciado de la energía lunar, casa 4, de la energía en donde de noche todos los gatos son pardos, para entrar en una energía solar de propósito. Esto soy yo, esto es lo que hago, esto es lo que me identifica. Por eso es una casa que tiene relación con los amores, porque no hay nada que me identifique más como un ser humano cuando seduzco a otra persona, cuando quiero ser centro de la otra persona, cuando quiero enamorar. Sí, casa 5, pero no solamente va al tema del amor, sino al tema de la creación. Nada que nos identifique más que nuestras creaciones artísticas o creaciones biológicas. Nuestros propios hijos son un reflejo de nuestros genes.
lo mismo en las creaciones artísticas, musicales o de distintas artes o matemáticas. Lo que buscamos es generar una impronta, es decir, esta es mi sello personal, lo que soy diferente. Sí, por eso el sol en la casa quinta para mí me parece es una de las posiciones más difíciles del sol, porque está en su casa y puede correr el riesgo. El sol en la casa quinta corre muchos riesgos, ¿no? De algún modo, la necesidad que tiene un sol en casa quinta de encontrarse a sí mismo es tan intensa que puede a veces elegir el echar por atajos, echar por veredas, en vez de agarrar el camino real, el camino grande del centro, ¿no? Y porque un sol en casa quinta es alguien que va a necesitar crear la experiencia del ser yo, pero únicamente va a poder hacer esto desde dentro, desde la interioridad, desde uno mismo. Es decir, no puede traerse nada del pasado, porque ya en la casa cuarta ya cortó el cordón umbilical. Uno no puede decir, mírame a mí, qué guapo, qué listo soy, porque vengo de tal familia, porque tenemos plata, porque tal. No, todo eso ya no vale en la casa quinta. Ya tienes que ser tú mismo, ¿no? Y claro, si uno no ha encontrado este tesoro interior, este corazón de oro interior, ¿qué sucede? Que uno va a desplegar un espectáculo de fuegos artificiales, ¿no? A decir, ¿veis lo que soy? A mirar qué carro tengo, mirar qué casa, mirar qué novio, mirar qué hijos, mirar qué tal, ¿no? Y claro, todo esto son fuegos artificiales, esto crea una enorme sensación de vacío, que es muy destructiva, sobre todo con el sol en casa quinta. El sol en casa quinta puede ser dramático porque, claro, cuando no ha hecho los deberes de encontrar su corazón de oro, porque una vez que ya ha hecho eso, ya todo le da igual, porque ya sabe que él es el centro de todo, que toda experiencia surge de sí mismo, no puede ser de otra manera. Y es igual, ya le da igual no ser una celebridad, que la gente le ignore, todo eso es igual porque ya ha conectado con ese centro y sabe que lo que está viendo lo está creando, es uno mismo. Uno está creando su propio universo, aunque el universo no te devuelva la mirada o haga como que no te devuelve la mirada, es igual, uno siente esta radiación tan fuerte, ¿no? Pero claro, para esto se necesita es un enorme ejercicio de contemplación de uno mismo, de introspección, de entrega a uno mismo. Por eso los soles en la casa quinta son tan entregados, son muy entregados. Pero claro, hay que tener cuidado cuando se entregan al fatuo, a los fuegos de artificio, ¿no? Porque son muy apasionados, son increíblemente apasionados, pero tienen que encontrar esa luz interior, claro, y eso no hay recetas. Lo único que les puedes decir es que no lo van a encontrar fuera, que no es a través de soy el centro de todo, la gente me quiere, me adora, eso no es el sol en casa quinta. Esos son tus fuegos fatuos, ¿no? Sí, pues soy muy guapita, muy guapito, me visto muy bien, seduzco y tal. Son fuegos fatuos. Un sol en casa quinta seduce sin tener que hacer nada. Sin maquillarse, sin teñirse el pelo, sin absolutamente nada. Es difícil. Muy, muy difícil. Y fíjate que precisamente el sol representado por el dios Apolo, los antiguos griegos y romanos decían que era el que rompe las maldiciones familiares. Por lo tanto, tener un sol en casa 5, puedo llegar a romper con estructuras y con círculos viciosos ancestrales que se vienen repitiendo. ¿Y por qué los rompe? Por su originalidad y por su fuerza y vigor para sacar una sustancia propia. Un poco Hércules en su batalla con el león de Nemea nos muestra cómo hacerlo. Él tiene que luchar contra esa fanfarronería del león gigantesco, poderoso, que ruge y que uno lo siente hasta el fondo del alma. Pues no se puede enfrentar con armas, tiene que hacerlo a fuerza propia. Este enfrentamiento de Hércules con el león de Nemea, abriéndole las fauces, matando, sacrificando al león y
cogiendo su piel, que es una piel muy fuerte, y poniéndosela encima, de ahí en adelante en todas sus batallas, muestra un poco ese trabajo que necesita hacer un sol de casa 5, que es combatir esa fanfarronería externa, ¿sí? Coger esa piel y ponérsela en el sentido de que yo diría que es como ponerse el cuero del político. Fíjate que a los políticos les pasan una serie de injurias y de situaciones y hasta de verdades, pero siguen en pie y uno dice, pero ¿qué es esto? Eso debería uno de alguna manera mirarlo a nivel de la casa 5 para ponerse ese cuero del león, esa armadura en donde a uno no le preocupe tanto si gustó o no ese mensaje, si fue totalmente agradable o no, sino a sacar la propia sustancia de lo que soy, ese brillo individual. Un sol de casa 5 necesita aprender a brillar y a reconocerse por su propia sustancia, no por el reconocimiento externo. Es más, debe ponerse esa armadura para que, fíjate, nosotros hacemos videos en YouTube, el 99% de los comentarios son hermosos, pero hay un 1% que siempre es fatídico, complejo. Si uno no tiene esa armadura puesta, se queda en ese 1%, leonino, diciendo, no, es que no les gustó, es que... y termino no haciendo mi programa y brillando con la sustancia que necesito dar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es importante un sol de casa 5 aprender a ponerse esa armadura? Que lo proteja para sacar su sustancia individual y además para salir de las maldiciones familiares, de la repetición de la secuencia pasada. Nada mejor que la creatividad, que una iniciativa para salir del lodazal familiar o del lodazal de lo que viene representando generación tras generación, degenerando y envenenando, para empezar a hacer una nueva historia. Sí, efectivamente, el tener esa piel de león, que de alguna manera simboliza también la invulnerabilidad de la luz, ¿no? Cuando tú tienes la luz dentro de ti, pues que te hagan comentarios por aquí, por allá, ¿qué más da, no? Tú muchas veces ves gente que te dice, no, es que me hicieron unos comentarios en las redes sociales y estoy destrozado. No, es comprensible, claro, sobre todo cuando los comentarios son negativos o son malévolos, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué más da? Es gente que no te conoce, tú no sabes, ellos no saben lo que tú eres, están odiando, están escupiendo, como en francés se dice que la baba de los sapos no alcanzará nunca las estrellas, ¿no? Entonces es un poco esto, es decir, ¿no? Si realmente estás viviendo tu sol en casa quinta, nada te puede alcanzar. Pero luego, claro, el sol en casa quinta tiene esta componente tan brutal de entrega, de pasión. Es una de las posiciones más apasionadas del sol, porque claro, está descubriéndose a sí mismo. No hay nada más apasionante que eso en la vida, descubrir lo que uno es, ¿no? Pero claro, también no está exenta de riesgos, ¿no? Yo he visto soles en casa quinta, sobre todo en los signos transpersonales, ¿no? En Escorpio, en Acuario y en Piscis, y ahí te das cuenta que hay un peligro, corre un riesgo, porque en esa entrega, en esa pasión, un sol en casa quinta en Escorpio puede llegar a extremos destructivos, muchas veces incontrolables, incontrolados. Un sol en casa quinta en Acuario, y esto me recuerda a Mozart que tenía sol Mercurio en casa quinta en Acuario. Les recomiendo que veáis la película de Milos Forman, Amadeus, que es una biografía de Mozart, que es una película sublime, y ahí lo retrata increíblemente, ¿no? Este sol en casa quinta en Acuario, esta persona genial, pero que llegaba a ser de tan friki, que era tan acuariano, un peligro para sí mismo y para los demás. Se arruinaba continuamente, llegaba prácticamente a la inanición de un genio como él, ¿no? O sea, ponía en peligro por esta creatividad tan absolutamente uraniana, ¿no? O sea que es complicado un sol en casa quinta, sobre todo si está aspectado por los planetas transpersonales o está en los signos transpersonales o ambas cosas. Yo conozco gente con ambas cosas, el sol en casa quinta en Acuario opuesto a Urano, la gente de mi generación lo tiene y tal. ¡Wow! Eso les lleva a hacer cosas súper temerarias.
te dicen, no, es que este es mis caminos, esto es lo que yo tengo que hacer, y te dices, cielo santo, ¿no? O sea que puede ser muy, muy. Por ejemplo, Mozart era súper extravagante, ¿no? Un sol en casa de una mujer, absolutamente extravagante, ¿no? Bueno, iconoclasta y poco considerado por el poder y cosas de estas. Entonces, bueno, se salvaba porque era un genio, pero yo conozco a muchos con estas posiciones que no son genios, que lo pasan mal, porque claro, el sistema va por ellos después. De acuerdo. Y es que fíjate también que como la casa 5 es una casa solar, es una casa de expresión de la luz individual, cuando se enciende una luz, se encienden las sombras. Es decir, se ponen en evidencia situaciones y también la sombra ataca. Tenemos que estar atentos a que si tenemos planetas allí o el solo signo que tenemos allí en la cúspide de casa 5, está mostrando un brillo en esa línea. Y por lo tanto va a generar envidias, por ejemplo, o va a generar ciertos retos alrededor. Con los planetas en casa 5 tenemos que aprender a lidiar con esas envidias, no a decir, es que necesito que esto sea el mundo ideal, donde todas mis ideas simplemente son aceptadas. No, vamos a tener una contraparte, un antihéroe que nos va a permitir sacar y generar de mejor manera, con mayores virtudes, esa propia potencia. Bueno, esto que has dicho es muy sustancial, ¿no? Porque efectivamente yo lo he conocido, solo en casa quinta, en Acuario, por ejemplo, que rápidamente sacan las sombras sociales. He visto periodistas con ese tipo de posicionamientos de mi generación, con el sol opuesto a Urano. ¡Wow! Porque es la gente que va a ir sacando todos los trapos sociales, va a ir mostrando la sombra y tal. Y ellos, es curioso, porque ellos suelen ser gente muy honesta. Claro, se contraponen esta honestidad angélica acuariana a la suciedad social que van descubriendo. Pero claro, al mismo tiempo, ellos, este proceso, daos cuenta que es difícil, este proceso de encontrarse a sí mismos, joder, lo pagan carísimo, ¿eh? Cuidado, que he conocido muchísimos casos así. Es decir, que esto de conocerse a sí mismo, solo en casa quinta, que aparece como una cosa muy, muy guay, muy cool y tal, wow, pagas un precio. Por ser uno mismo, yo creo que es el precio más alto. De ahí el dicho de vale la pena. Porque con los planetas en casa 5 vamos a sacar una expresión individual que va a tener una pena de por medio, sin duda. Un roce también alrededor, ¿sí? Sí, efectivamente. Bien. Un poco el riesgo también lo vemos con todos los planetas en casa quinta, pero especialmente con el Sol y con la Luna, con Venus también, ¿no? De vivir tu vida a través de tus creaciones, a través de tus hijos, ¿no? Y esto lo veo, la gente, las personas cuando son en casa quinta, cómo se centran terriblemente en sus hijos, cómo interiorizan a sus hijos, ¿no? Y hay que decirles que tu hijo no eres tú eres tú, tu hijo es tu hijo, ¿no? Les cuesta hacer esto. Fíjate que ese precisamente es un retroceso a casa 4, ¿sí? Es decir, entrar en la casa 5 es entrar en el reto de ser yo mismo y de tener la valentía de sacar esa idea personal. Pero como no tengo la valentía, mejor me refugio en mis hijos para que ellos tengan esa valentía, y es como si me devolviera al confort de la casa 4, en donde no tengo que generar unos retos, sino delego mi creatividad a mis hijos. Entonces en ellos encuentro un refugio para no tener que vérmelas con lo propio. ¿Sí? Claro, porque un sol sano en la casa quinta tiene que darse cuenta que es un dador de vida. Es un dador de vida. Pero una vez que ha dado vida al pueblo, pues ya está. No tiene por qué estar orbitando en torno a ti el resto de su vida, ¿no? Pero el Sol es un planeta de irradiación. Es eso. El Sol da y no espera nada, porque no necesita nada. El Sol es autosuficiente, es el centro, es la consciencia, la sabiduría, lo es todo. El Sol es todo. Lo cual, lo único que puede hacer es dar. Fíjate que ahí estás tocando un punto muy importante. La energía solar está en constante ebullición y está dando vida, luz, calor, energía. A todo, alimenta todo el sistema solar,
¿sí? De la misma forma, la casa 5 es una casa que nos infunde ese sentimiento de ser creadores de algo, creadores de vida biológica con los hijos. Pero así como el sol entrega y no está recibiendo su energía, él la entrega. Nosotros debemos entender que como creadores somos partícipes simplemente de la creación, mas no somos dueños de las creaciones. Nosotros no nos podemos sentir que nuestros hijos son nuestros. Los hijos fuimos copartícipes en el proceso, pero los hijos son hijos del mundo, de la vida, de la tierra. Necesitamos soltar, igual las creaciones. Podemos hacer un libro muy prolijamente y creer que es nuestro libro. No, es algo que necesito entregar y dejar que se diluya en el inconsciente colectivo y que dé el mensaje que debe dar. Nuestras creaciones no son nuestras, somos simplemente participantes en ese proceso.